Bienvenidos actores secundarios de lujo. Son esos actores que, aunque no sean los protagonistas, siempre logran robarse la atención en cada escena en que aparecen. En esta ocasión hablaremos de uno de los más particulares, Tom Sizemore. A lo largo de su carrera ha demostrado su talento como actor, destacándose papeles que han dejado una huella imborrable en el cine. En este video repasaremos algunas de las que creo son sus mejores películas, y cuya presencia en pantalla siempre es memorable. En Lock Up, Stallone interpreta a un prisionero que a 6 meses de salir de prisión lo transfieren a una de máxima seguridad en la que hay armas y más armas. En esta también trabaja Donald Sutherland en uno de esos papeles que lo caracterizaron. A medida que va avanzando la trama va conociendo personajes variopintos y en uno de ellos es Tom Sizemore interpretando a Dallas, un prisionero que está hace bastante tiempo y no ve la hora de salir de esa prisión. Looks like some delicious garbage stew, just like Mom used to make. That's why I shot her. Y hará cualquier cosa para poder lograrlo. True Romance es una película de 1993 de Tony Scott, director de Top Gun entre otros clásicos del cine de acción. Con su particular estilo dirige esta trama de un dependiente de una tienda de libros, Christian Slater, que por desgracia se enamora de una prostituta, Patricia Arquette, le ha robado una fortuna en cocaína, una brillante idea, y se dan a la fuga, ya que les está dando caza a un psicótico mafioso interpretado por el increíble Christopher Walken. En esta película, es una película coral, está escrita por Quentin Tarantino y en la cual Tom Sizemore interpreta a un policía de narcóticos con intenciones varias. En esta peli podrás encontrar a un jovencito Brad Pitt y a un Gary Oldman entre otros tantos actores. You guys always work together. All the time. Real tight crew, huh? Real tight. Yeah, this works good. I'd consider going again, you know? Yeah. Stop talking, okay, Snake? Hit, película de 1995 dirigida y escrita por Michael Mann, creador de clásicos como Miami Vice o Division Miami, El último de los mohicanos con Daniel Lewis o Collateral de Tom Cruise. La trama de la misma gira en torno a un veterano ladrón de bancos, Robert De Niro, que decide preparar un último y sofisticado robo con su equipo habitual, Tom Sizemore, Val Kilmer y Danny Trejo, con la intención de retirarse de una vez por todas. Pero un policía de métodos expeditivos, Al Pacino, y desastrosa vida personal, se pone tras su pista como si no hubiera un mañana. Para aquellos que no la hayan disfrutado, tiene una de las mejores secuencias de acción de los 90. Salvar al soldado Ryan, o como se dice por ahí, Rescátate Ryan, película dirigida por el maestro Steven Spielberg, director de clásicos como E.T., Indiana Jones, Tiburón entre otras, da rienda suelta a su magia cinematográfica en esta película de trama bélica. Creo no equivocarme que este es el punto álgido de la carrera de Tom Sizemore. La película cuenta que tras el desembarco de Normandía en plena Segunda Guerra Mundial, hubo unos americanos interpretados por el magnífico Tom Hanks, que venía de ganar el Oscar por otra película magnífica, Forrest Gump. Tom Sizemore y Vin Diesel, en uno de sus primeros papeles importantes, entre otros magníficos actores, deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado Ryan, interpretado por Matt Damon, que ya se empezaba a consolidar como nueva estrella, cuyos 3 hermanos han muerto en el conflicto. Esta peli es recordada por, entre otras cosas, la escena introductoria de una duración aproximada de unos 25 minutos del desembarco en Normandía, la cual no te deja nada a la imaginación. Asesinos por Naturaleza o Natural Born Killers es una película de 1994 dirigida por Oliver Stone, director de la oscarizada JFK o Platoon, y escrita por Quentin Tarantino, totalmente desacreditado de la misma, a pedido del mismo. Mickey Mallory, Woody Harrelson y Juliette Lewis, dos jóvenes brillantes, atractivos y víctimas de una infancia traumatizada, se convierten en amantes y descubren que han nacido para matar. Tom Sizemore interpreta al detective Jack Scanetti, el cual les quiere dar caza mientras un presentador sin escrúpulos de un programa sensacionalista de televisión se aprovecha de la fascinación que ejerce su personalidad para convertirlos en héroes televisivos antes de que existiera YouTube o ni siquiera Internet como lo conocemos hoy en día. Ya se planteaba la realidad como un programa de consumo de masas. Aviso para los espectadores: si sufres de epilepsia, abstenerse de ver esta película. Días extraños, película dirigida por Kathryn Bigelow, directora de Point Break o La noche más oscura entre otras, protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Lewis.
ex policía y ex novia respectivamente, que cuentan los acontecimientos durante los festejos de fin de año de 1999 alternativo, donde el asesinato de un rapero y una droga digital llamada Squid, que permite experimentar como propios los recuerdos y sensaciones grabados por otros, tienen a las fuerzas de seguridad al borde del colapso. En esta, el bueno de Tom interpreta a un policía de dudosa moral y al amigo y ex compañero de trabajo de Ralph Fiennes. Para aquellos que les gustan las películas de género cyberpunk, en esta encontrarán ideas y tomas que para la época en la que se filmó eran completamente rompedoras, como el traveling con el que se abre la película, que está filmado en primera persona. Vidas al límite. Es una película de Martin Scorsese, el cual no necesita presentación, director de uno de los nuestros, Casino o La Última Tentación de Cristo, y que vuelve a repetir como guionista Paul Schrader, con el cual había trabajado en Taxi Driver o Toro Salvaje. Esta película está protagonizada por Nicolas el Maestro Cage, Patricia Arquette, John Goodman, entre otros. Narra la vida de un paramédico interpretado por Nicolas Cage en el servicio nocturno de ambulancia de la ciudad de Nueva York. Rodeado de heridos y moribundos, está completamente quemado por los años que ha pasado intentando salvar la vida de marginado de la sociedad. Los fantasmas de las personas que no ha podido salvar empiezan a atormentarle en su día a día. En esta, Sizemore interpreta a un compañero de trabajo que está tan o más pasado de vueltas que él. The Relic, película que es una de mis preferidas a pesar de que no la vio nadie, está basada en una saga de libros del detective Pendergast y escrita por la dupla Douglas Preston y Lincoln Child, la cual se las recomiendo. En esta ocasión comparte el protagonismo con Penelope Ann Miller, vista en películas como Carlitos Way o Despertares. En esta, vuelve a ser un policía, esta vez supersticioso, que debe investigar unos asesinatos en el Museo de Historia Natural de Chicago, justo antes de la exposición Supersticiones. Y con esta, por desgracia, llegamos al final de mi lista. Seguramente me haya quedado alguna colgada por ahí, como Pasajero 57, Planeta Rojo, etc. Si es así, lo ponen en los comentarios. Dale una suscribida y nos vemos en el próximo video.